Buen día, que el Señor les bendiga. Qué bendición y qué lindo poder estar juntos una mañana más para compartir este tiempo de alabanza del Señor, de alabanza de su nombre, de compartir su palabra, de estar reunidos de esta manera. Y le damos gracias al Señor por cada una de nuestras vidas, por poder presentarnos ante el Señor una mañana más. Y le damos gracias a Él por el privilegio de poder un domingo más estar reunidos en su casa, reunidos en su nombre, porque el Señor nos ha permitido llegar hasta este lugar y poder compartir su palabra y abrir las Escrituras y meditar en lo hermoso y lo maravilloso que el Señor tiene para nosotros cada día. Antes de dar comienzo a todo, vamos a estar orando, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias al Señor, luego vamos a alabar su nombre, vamos a compartir a través de cánticos, a través de alabanzas, un tiempo de adoración al Señor para luego pasar a compartir la palabra, ¿sí? A seguir meditando y estudiando las Escrituras. Quiero invitarle a que juntos podamos orar, a ponernos de pie, a darle gracias al Señor y poder estar en esta mañana encomendando nuestras vidas ante todas las cosas en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, oramos juntos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar un día más reunidos, Señor. Reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias porque tú nos has convocado, porque tú, Señor, has permitido que en esta mañana lleguemos para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Y te damos gracias porque lo has hecho de esta manera. Gracias por el día que nos regalas. Gracias por la posibilidad, Señor, que tenemos de poder estar juntos, Señor, para abrir las Escrituras, para alabarte, para glorificarte. Dejamos este tiempo en tus manos y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana el nombre de Cristo sea exaltado. Que en esta mañana el nombre del Dios Todopoderoso sea puesto en alto y que nosotros, sus hijos, nosotros, Señor, que nos hemos congregado en esta mañana, podamos alabarte, glorificarte y deleitarnos en tu presencia, Señor. Llévate de nosotros nuestras cargas, nuestras preocupaciones, que todo, Señor, lo que impida, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, salga de nosotros y que en esta mañana gobierne Cristo nuestras vidas, gobierne Cristo nuestra mente, nuestro corazón y que todo, Señor, hable de Cristo para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles una palabra en esta mañana antes de pasar a alabar al Señor. Vamos a hacer lectura de las Escrituras y le pido que vaya conmigo al libro de los Salmos. Salmo 145. Vamos a leer los cuatro primeros versículos. Salmo 145. Vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 5, perdón. Salmo 145, versículo 1, dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Amén. En este salmo de David, el salmista expresa su amor, su devoción, su pasión hacia el Señor, diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. La importancia de lo que la palabra nos habla. Cada día debemos alabar y bendecir el nombre del Señor, sin importar la circunstancia, la situación que estemos pasando. Dios es digno de suprema alabanza. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué importante es poder entender el corazón de las Escrituras, el corazón de este salmo y la intención del salmista en transmitirnos y animarnos a cada día a alabar y bendecir el Señor. Amén. Qué importante que es que podamos entender esto.
Hermanos, vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor a través de cánticos y le invitamos que juntos lo podamos hacer en esta mañana. Esta canción se llama Más grande de lo que imagino y vamos a alabar al Señor en este espíritu y con este corazón agradecido. A tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso yo de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, pero siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Exaltamos tu nombre, eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Gracias al Señor por poder alabarle. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Filipenses, por favor, capítulo 2, y que lea conmigo del versículo 7 al 11 para la siguiente canción. Esta canción se llama Eternamente Exaltado. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo expresa en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7 al 11, hablando de Jesucristo,
hablando de la obra de Cristo en la cruz, dice el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obra maravillosa de Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio por nosotros, Cristo Jesús dejando el trono de la gloria, dejando su deidad, dejando su lugar al lado del Padre para venir y habitar entre hombres, vivir como los hombres y morir por los hombres. Amén. Esta canción se llama Eternamente Exaltado y expresa lo que el apóstol Pablo estaba transmitiéndole a los filipenses. Desde su esplendor de gloria, Jesús descendió al mundo, tomó la forma de un siervo, murió en la cruz. Dios quiso quebrantarle como una ofrenda de expiación. Cristo cumplió toda justicia y la palabra dice que en victoria resucitó. Amén. Qué maravilloso que es poder meditar en esta verdad de la Escritura, porque es la columna vertebral del Evangelio, que Cristo resucitado es nuestra esperanza de gloria, la esperanza del cristiano. Por eso vamos a alabarle de esta manera y en esta mañana todos juntos. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Su nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo.
Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Amén. Qué hermoso que es poder alabar y glorificar el nombre de Cristo a través de estas verdades. Es la verdad del Evangelio expresada en canciones para que podamos exaltar al Señor. Amén, con todo nuestro ser y declarar que Él es eternamente exaltado por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Amén. Bien, hermanos, podemos tomar nuestros asientos. Vamos a pasar a la predicación de la palabra. Vamos a seguir con la exposición del libro de los Hechos. Hemos llegado, por la gracia del Señor, al capítulo 14, en el cual vamos a enfocarnos en esta mañana en los primeros 7 versículos del capítulo 14 del libro de los Hechos. Recuerde que estamos viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo, de Bernabé, enviados por la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y ellos están recorriendo toda la región de Galacia, ciudad por ciudad, toda la provincia, compartiendo el mensaje del Evangelio, predicando a Cristo resucitado. Y en esta ocasión, en el capítulo 14, llegan a la ciudad de Iconio, ¿sí? A una nueva localidad, para seguir predicando y seguir expandiendo las verdades del reino de los cielos. Vamos a leer versículo 1 al versículo 7 del capítulo 14 del libro de los Hechos. Como hacemos siempre, vamos a leer el texto de esta mañana, que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor el auxilio de su Espíritu Santo para nuestras vidas, y después, como hacemos siempre, vamos a meditar en verso por verso, expositivamente, para tomar aplicaciones y enseñanzas para nuestras vidas, de qué es lo que el Señor quiere para vos y para mí a través de la lectura de este pasaje. Amén. Vamos a leer la palabra. Acompáñame, por favor, capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 1 al versículo 7, es lo que vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjese el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Un relato que nos muestra el obrar del Señor en el lugar, ¿sí? Y nos muestra cómo la palabra se seguía expandiendo a pesar de la adversidad y a pesar de la persecución. Hermanos, acompáñenme, vamos a orar. Encomendamos nuestras vidas para el auxilio del Señor y que el Espíritu Santo, conforme a la palabra, nos guíe a toda verdad. Oramos. Señor, una vez más, Padre amado, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y conforme a las Escrituras, te pedimos sabiduría, Señor, para meditar en esta palabra, para que a través de ella, Señor, nuestras vidas, Señor, sean transformadas para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta mañana a toda verdad y que nos muestre todas las cosas. Necesitamos, Señor, del auxilio de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú en esta mañana nos hables, nos exhortes, nos corrijas, ministres nuestras vidas a la luz del Evangelio. Te damos gracias por poder, Señor, escuchar tu palabra, por poder meditar en ella en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver en este relato y meditemos en esto. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos queridos, siempre hubo una constante. Mientras la palabra del Señor se expandía más y más y la iglesia crecía, al mismo tiempo también crecía la oposición. Entendamos esto. A lo largo del libro de los Hechos vamos a ver, y a través de la historia de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia, nosotros vamos a ver un patrón que se repite siempre. Mientras la palabra del Señor se expandía y se diseminaba por todas las regiones, cruzando las fronteras de Jerusalén, ¿sí? Desde que los apóstoles comenzaron a dar cumplimiento al mandato de Cristo Jesús de ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la misma manera y al mismo tiempo también crecía la oposición, crecía la persecución. Amén. Recuerde que hemos meditado, hermanos, que donde Dios está obrando, donde Dios está haciendo su obra, paralelamente a ello, Satanás también intentará por todos los medios posibles de truncar, de frustrar la obra del Señor. Pero vemos que la iglesia prevalecía. Amén. Vemos que la iglesia continuaba, que los discípulos con pasión, con denuedo, continuaban predicando la palabra. Pablo y Bernabé habían sido expulsados de Antioquía de Pisidia, vimos en el capítulo anterior, y llegaron a Iconio. Pero lo importante, hermanos, es lo que refleja el versículo 52 del capítulo 13. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo importante es cómo ellos llegaron a esta localidad. A pesar de que habían sido expulsados, ¿sí?, de Antioquía, a pesar de que la oposición se había levantado en contra de ellos, nosotros debemos meditar en esto. Ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, sin importar la situación, sin importar lo que habían pasado. Prevalecía en ellos el gozo, ¿sí?, la pasión, el denuedo de seguir predicando a Cristo, sin importar lo que había quedado atrás. ¿Y cuánto debemos aprender de esa actitud, hermano? Lo que pasó, ya pasó. La adversidad se va a levantar. Tal vez las cosas no salgan como nosotros las planifiquemos. Pero si nosotros estamos en Cristo, tendremos gozo a pesar de la situación que estemos viviendo. ¿Amén? No importa lo que vivas, lo que importa es con quién estás. No importa por lo que pases, por lo que atravieses. Lo importante es con quién transitas ese camino. Pablo y Bernabé habían entendido que tal vez ellos no podían hacer nada para frenar la oposición. Ellos no podían ir casa por casa impidiendo que los judíos que no creían se levanten en contra de ellos. Pero lo que sí podían hacer ellos es seguir confiados en el Señor y predicando su palabra. Y el Señor les dio gozo. ¿Amén? El gozo del Señor era su fortaleza. Y ellos llegaron a Iconio llenos de gozo y del Espíritu Santo. Meditemos, hermanos, por favor, en el versículo 1. Para ello le invito a que usted lo lea de vuelta conmigo. Versículo 1 del capítulo 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
Notemos esto para comenzar. Lo primero que hicieron al llegar a la ciudad de Iconio es ir a la sinagoga de los judíos. Y precisamente, si usted recuerda, habían sido los judíos quienes los habían expulsado de la ciudad anterior. Fíjense que Pablo y Bernabé a cada localidad que iban, a cada ciudad que llegaban, iban primero a la sinagoga de los judíos para predicar a Cristo. Su mensaje se basaba básicamente en el Antiguo Testamento y en las profecías sobre el Mesías, para llegar así de esa manera a predicarles a Cristo. El Mesías profetizado, el Mesías que había sido anunciado, es el mismo Cristo que crucificaron y que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. ¿Sí? Ellos ya venían con una mala experiencia de la sinagoga en la ciudad anterior. Los habían expulsado, habían agitado a personas importantes de Antioquía, a mujeres piadosas y a los principales de la ciudad para expulsarlos, ¿sí? Pero bueno, ellos volvieron a una sinagoga. Igualmente fueron ahí. Y vemos, por lo que Lucas nos cuenta en este relato, mis hermanos, que volvieron a predicar en una sinagoga. No solo que fueron, sino que volvieron a predicar en una sinagoga. Y también vemos, por lo que dice la Escritura, que creyeron una gran multitud de judíos y de griegos el mensaje que ellos predicaron. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo importante que debemos meditar en este versículo 1 es que se menciona ahí, en este versículo 1 del capítulo 14, la expresión de tal manera. Fíjese a esto, por favor. Dice, y hablaron de tal manera. Por hablar de tal manera, creyeron muchos judíos y creyeron muchos griegos. Por expresarse de tal manera, por predicar de tal manera. Y nosotros debemos meditar en esa frase, en esa expresión que Lucas nos cuenta. De tal manera. El mensaje tuvo un efecto poderoso en quienes lo oyeron. ¿Amén? Ellos podrían haber hablado de cualquier manera, pero Lucas hace énfasis en esto para que vos y yo meditemos. De tal manera predicaron que muchos creyeron. ¿Amén? De tal manera, hermanos, significa compasión. De tal manera significa con una entrega total, sin reservas. De tal manera podríamos traducirlo en un lenguaje que entendamos, se brindaron por completo. Dieron lo mejor que tenían, lo hicieron con pasión, no se reservaron nada, no cambiaron el mensaje, no licuaron el mensaje de salvación, ¿sí? Ellos venían con una mala experiencia de que los judíos rechazaron el evangelio, que los judíos se enardecieron. Recuerde que vimos, se llenaron de celo, se llenaron de envidia y reaccionaron mal. Ellos podrían haber dicho, vamos a cambiar la forma de predicar. No vamos a decir esto, no vamos a confrontar el pecado, vamos a suavizar un poco el evangelio. Pero Lucas nos dice, predicaron de tal manera, de una manera apasionada, ¿sí? De la manera en que ellos lo habían recibido. Predicaron de tal manera como leímos recién del verso 52 del capítulo 13, llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo. Y esa llenura, hermanos, produjo en los oyentes un impacto tremendo. Predicaron de tal manera, no en la carne. Hermanos, no debemos pensar que Pablo era demasiado elocuente, de que tenía el mejor vocabulario. No fue una obra humana, ¿sí? No era un orador espectacular, sobresaliente del resto. Lo que marcó la diferencia para que Lucas diga, predicaron de tal manera que muchos creyeron, era la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. El ser lleno del Espíritu Santo produjo que el mensaje tuviera un impacto fuerte en sus oyentes, de tal manera que creyeron muchos de los que estaban ahí. Y esa llenura del Espíritu fue la causante de semejante mensaje que produjo fe en todos los que habían creído. Hermanos, ellos vivían de tal manera que estaban dispuestos a negarse a sí mismos para poner el nombre de Cristo en lo más alto. Pero meditemos en esto. Ellos habían recibido esa enseñanza. Ellos habían sido formados de esa manera, ¿sí? Vivir de tal manera lo habían recibido de los discípulos del Señor y también lo había sido transmitido por el mismo Jesucristo. Ellos habían recibido ese ejemplo de pasión, ese ejemplo de entrega total y lo habían aprendido del Señor Jesucristo. ¿Amén? Hermanos, Juan 3:16 es un versículo muy conocido por nosotros que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio a su único Hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, ¿cómo podemos traducir esto? Porque de tal manera Dios te amó, porque te amó con pasión, porque te amó y nos amó con una entrega total, porque nos amó de una manera que no tiene comparación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera inimaginable, de una manera en que no podemos llegar a entender. De tal manera Dios nos ha amado, que entregó a Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos meditar en esto, porque de una manera sublime el Señor nos amó. Porque el Señor nos amó de una manera que no tiene comparación. Porque de tal manera Dios te amó que envió a Cristo a morir en tu lugar. Y de tal manera Cristo nos amó que decidió voluntariamente subirse a esa cruz. Amén. Porque vio nuestra condición, porque ocupó nuestro lugar. Él estuvo dispuesto a hacerlo, porque de tal manera Él nos amó. Hermanos, debemos vivir de tal manera en esta tierra, que todos, cuando nos vean, puedan ver a Cristo en nosotros. El desafío para vos, para mí, el desafío para la iglesia del Señor, es vivir en este mundo de tal manera que cada cosa que hagas exalte al Señor. Que cada palabra que salga de tu boca muestre a Cristo. Vivir de tal manera que cada persona que te rodee pueda saber y pueda experimentar el cambio que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Amén. Hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, los cristianos del tiempo de los hechos, predicaban de tal manera que muchos creían. Jesús nos amó de tal manera que hoy somos salvos. Amén. De tal manera el Señor te amó, de tal manera Cristo me amó, que hoy podemos tener salvación y vida eterna. Amén. Esto nos lleva, hermanos, a una aplicación primera para nuestras vidas, y que nos lleve a meditar y a reflexionar. El creyente debe andar en esta vida de tal manera que su vida y sus acciones honren a Dios todo el tiempo y en todo lugar. Vivir de tal manera que Cristo se refleje en lo que decimos y en lo que hacemos, porque de tal manera nosotros hemos sido amados. Amén. ¿Cómo el cristiano debe responder a semejante amor? ¿Cómo el cristiano debe responder y reaccionar a tal manera de ser amado? Bueno, viviendo para la gloria del Señor cada día. En el lugar en que estemos, reflejemos a Cristo. A pesar de la circunstancia que estemos viviendo, no importa lo que nos rodea, nosotros debemos reflejar al Señor. ¿Amén? Porque de tal manera Él nos ha demostrado su amor. Versículo 2, hermanos, por favor. Dice el verso 2 del capítulo 14. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hermanos, como ya había pasado en Antioquía, no era nada nuevo para ellos. Pablo y Bernabé nos estaban enfrentando a una reacción nueva. Yo creo que dentro de su interior ellos ya más o menos sabían y entendían y esperaban una reacción así. Pero de igual modo ellos predicaron de tal manera sin importar lo que podía llegar a suceder. Como ya había pasado en la ciudad anterior, aparecieron los judíos que no creyeron. Fíjense que Lucas primero nos dice en el versículo 1 que muchos judíos creyeron, ¿verdad? No nos perdamos ese detalle, por favor. Muchos judíos creyeron y muchos gentiles. Pero en el versículo 2 Lucas nos aclara y nos muestra la otra parte de los judíos. Dice los que no creyeron. Mas los judíos que no creían, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a excitar y corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A ver, empezaron a hablar en contra de Pablo y de Bernabé, ¿sí? Incitando al resto para que tampoco creyeran. Ellos lo hicieron motivados por los celos, motivados por la envidia, que era una constante en los que no creían. Y dice la palabra que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Tal vez son palabras que no utilizamos mucho nosotros, pero nosotros podemos traducir esto como inquietaron y envenenaron el alma de los gentiles. Corromper, hermanos, es envenenar. La idea de corromper el ánimo de una persona, ánimo, tiene su raíz en la palabra ánima, que es el alma.
Entonces dice que estos judíos que no creyeron comenzaron a vociferar, comenzaron a incitar, eso es excitar, el ánimo de los demás, a corromper. Lo que está corrompido no está puro. Entonces ellos ensuciaron la pureza en el alma de los gentiles. Empezaron con mentiras, llenos de celos, llenos de envidia. Un corazón que está lleno de envidia y de celo comienza a transmitir lo que tiene y comienza a contagiar a los demás. Hermanos, estos judíos incrédulos, con maldad y con una astucia, pusieron a los gentiles en contra de los apóstoles del Señor, creando un ambiente de duda, creando un ambiente de rechazo. Miren, hermanos, tenemos un grupo de judíos que no creyeron, pero no les bastó con tan solo no creer. Ellos comenzaron a incitar, a envenenar el alma de muchos gentiles para que tampoco crean, ¿sí? Vemos cómo la incredulidad no solo que estaba en sus corazones, sino que comenzó a contagiar a todos aquellos que los rodean. Esto es, hermanos, como un chisme, esto es como una habladuría. La persona que tiene eso en su corazón, no conforme con tenerlo, esa persona comienza a ensuciar, a envenenar el corazón y el alma de los demás. Hermanos, debemos entender algo. En el Nuevo Testamento, la incredulidad es igual a la desobediencia. ¿Amén? Alguien que no cree en Cristo y en su obra redentora es alguien que la Escritura también lo llama desobediente. El que no cree está desobedeciendo el mensaje del Evangelio. Entonces estos judíos incrédulos no solo que no creían, sino que estaban siendo desobedientes al mandato del Señor. ¿Amén? Hermanos, y como sabemos que dice la Escritura, la desobediencia tiene sus consecuencias. ¿Amén? De hecho, veamos lo que dice la palabra en Juan, capítulo 3, versículo 36. Te invito a que vayas conmigo a la palabra del Señor. Juan, capítulo 3, versículo 36. Entendamos esto. La incredulidad y la desobediencia en el Nuevo Testamento, a la luz de las Escrituras, son lo mismo. El que no cree está siendo desobediente. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Eso por un lado. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, ¿qué pasará? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hermanos, esto es muy claro, ¿sí? Esto es muy claro. Jesucristo está diciendo: el que cree en el Hijo, Jesucristo está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Porque yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesucristo dijo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el que no cree en estas cosas tiene la ira de Dios sobre su vida. El que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere creer en el Hijo está en desobediencia, está en rebeldía al mensaje de la palabra, y la ira de Dios está sobre él. Amén. Otro versículo, hermano, que quiero compartirte en esta mañana: Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al 8, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 6, dice la palabra. Está hablando el apóstol Pablo, el cual, está hablando del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice la palabra del Señor que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice la palabra que Dios le dará vida eterna a los que buscan hacer el bien, a los que buscan la gloria y la honra y la vida eterna. Pero el Señor pagará, dice el verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Ahí vemos, hermanos, que el Señor dará retribución según la fe o el rechazo de cada uno. El Señor retribuirá, el Señor pagará, amén, con vida eterna a los que perseveren en la fe, a los que perseveren creyendo y buscando la honra del Señor. Pero dice la Escritura que traerá ira y enojo a los que son desobedientes a la verdad.
Amén. Y vemos este grupo de judíos incrédulos que, no contentos con su incredulidad y con su rebeldía, comenzaron a envenenar, a contagiar de incredulidad, de celo, de envidia a todos aquellos que los rodeaban. Hermanos queridos, tengamos cuidado de no caer en incredulidad. No seamos de esos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Cuidado, que por nuestra incredulidad al mandato de Dios, a la palabra del Señor, seamos también rebeldes y desobedientes. La incredulidad es sinónimo de desobediencia y la desobediencia trae maldición sobre nuestras vidas. Amén. Meditemos en esto, hermanos. Versículo 3, por favor. Dice la palabra: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Fíjense qué importante esta palabra, ya la vamos a explicar. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. A pesar de la gran oposición que tenían en ese lugar, ellos perseveraron, hermanos. ¿Sí? Ellos perseveraron. La importancia de perseverar en los momentos más difíciles es fundamental en la vida del creyente que ama al Señor. ¿Amén? Perseverar en los momentos difíciles es la clave para el cristiano verdadero. El que persevera y no se rinde, hermanos, será bendecido, pero el que se vuelve atrás jamás alcanzará bendición. Y eso, hermanos, debemos entenderlo y debemos meditarlo. El premio, la recompensa, el galardón de Dios está para aquellos que perseveran aún en los momentos difíciles y de aflicción. Pablo y Bernabé, hermanos queridos, perseveraron, no se rindieron. Estuvieron allí, dice la Escritura, durante mucho tiempo. Y si Lucas se tomó el tiempo de escribir que permanecieron mucho tiempo, eso habla de perseverancia. Porque no cualquiera que no está en Cristo se quedaría en un lugar donde es rechazado, donde no creen el mensaje. Pero Pablo dice que ellos perseveraron y se quedaron mucho tiempo en ese lugar. A pesar de la persecución, a pesar de la hostilidad de los judíos, estuvieron mucho tiempo predicando y hablando con denuedo. Fíjense que esa palabra es como que resalta en este versículo 3, hablando con denuedo. Durante mucho tiempo perseveraron. Con denuedo lo podemos traducir a nosotros, a nuestro entender, a algo que está hecho con firmeza, que está hecho con determinación, con valentía. ¿Sí? Hablaron con denuedo, fueron valientes. ¿Amén? Ellos hablaron con valentía durante mucho tiempo la palabra del Señor. Pero fíjense lo que sigue ahí en el versículo 3, y esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Dice que no solo permanecieron mucho tiempo ahí, no solo que hablaron con denuedo, sino que estaban como confiados en el Señor. Y esto es clave, hermanos, esto tiene que enseñarnos a nosotros, esto tiene que animarnos, tiene que abrir nuestra mente para que podamos imitar esta actitud de confianza, confiados en el Señor. Hermanos, el ambiente no era el mejor, ¿verdad? El ambiente no era propicio para estar en paz. Muchos estaban en su contra, muchos estaban enojados, tenían mucha oposición, había celos, había envidia, había resentimiento. Sin embargo, ellos no cambiaron el mensaje. Sin embargo, tampoco huyeron, sino que permanecieron mucho tiempo en el lugar. Siguieron predicando a Cristo, perseveraron, lo hacían con pasión, lo hacían con amor, lo hacían con valentía. Hermanos, ellos no decidieron bajar un poco los decibeles hasta que la cosa se calme un poco. Ellos ni siquiera pensaron cambiar el mensaje para que los judíos no se opusieran a su mensaje, sino que siguieron predicando con pasión y con valentía. Valientemente, pero por sobre todas las cosas, confiados en el Señor. No confiados en lo que ellos podían hacer. Ellos no dijeron, bueno, no importa que haya oposición, nosotros somos capaces, nosotros podemos hacerlo, nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para hacerlo, sino que confiaron en el Señor. Y es muy importante que Lucas lo mencione, porque podría no haberlo hecho, pero si el escritor del libro de los Hechos se tomó el tiempo de decirnos que ellos estaban confiados en el Señor, era porque realmente su confianza estaba puesta en Cristo. ¿Amén? Su confianza estaba puesta en el Señor y no en lo que ellos podían hacer. A pesar del entorno que los rodeaba,
ellos estaban confiados en el Señor. Y fíjese que el versículo 3 continúa diciendo que el Señor permitía que por la mano de ellos, de Pablo y de Bernabé, se hicieran señales y prodigios. Muchos milagros sucedían y los vamos a ver en el transcurso de este capítulo 14, en los versos que siguen, del 8 en adelante. Vamos a ver cómo por la mano de Pablo el Señor traía sanidad, cómo por la mano de ellos el Señor hacía milagros en esa ciudad. Pero hermanos, esto pasaba para afirmar que Pablo y Bernabé verdaderamente hablaban de parte del Señor. ¿Ven? El Señor confirmaba, el Señor traía confirmación con milagros, con señales y con prodigios. Dice que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor afirmaba su palabra. Los milagros no eran para que la gente dijera: wow, qué poderoso que son estos hombres, qué poderoso que es Pablo, qué poderoso que es Bernabé, sino que el Señor permitía que por la mano de ellos los milagros sucedieran para afirmar la verdad de su palabra. ¿Amén? Hermanos, esto nos lleva también a una segunda aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto que estamos aprendiendo? Cuando tú estás confiado en el Señor, cuando el cristiano está confiado en el Señor, tus esperanzas están puestas en el mejor lugar. Vivir confiado en Dios te capacita para perseverar sin importar lo que pase a tu alrededor. La perseverancia te ayuda a enfrentar la oposición una y otra vez y te da firmeza para no rendirte. ¿Amén? ¿Cómo puedo no rendirme? ¿Cómo puedo no volver atrás? ¿Cómo puedo seguir adelante cuando la situación me anime a rendirme? Confiar en el Señor. Poner mis esperanzas en el Señor. Cuando las adversidades lleguen a tu vida, confía en el Señor. No confíes en tus propias capacidades. Confía en el Señor. Cuando estás confiado en el Señor, tus esperanzas están puestas en el mejor lugar. En cambio, cuando nosotros confiamos en lo que podemos hacer, nuestra confianza se termina porque nosotros somos incapaces de poder seguir adelante si no estamos con Cristo. Amén. Versículo 4, por favor. Y la gente de la ciudad, fíjese lo que pasaba, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hermanos, meditemos en esto, a la luz de los versículos que venimos leyendo. Ellos vivieron, ellos hablaron, ellos predicaron de tal manera que de repente una ciudad entera está dividida en dos. El mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio a través de la boca de ellos, produjo un impacto en la ciudad. Encontramos a una ciudad de Iconio dividida en dos, los que creyeron y los que no creyeron. Dice la palabra y es muy claro. Por un lado estaban los que no creían y estaban con los judíos, pero por otro lado había gente que estaba con los apóstoles. Las enseñanzas de la fe cristiana, hermano, dividieron a Iconio. Pablo y Bernabé no fueron a llevar división, pero hermanos, lo que produjo división en las personas fue la predicación del mensaje de Cristo. El mensaje de la fe cristiana produjo división. Los que estaban con los judíos, hermanos, claramente eran los que no creían. Y los que estaban en desobediencia eran los que estaban con los judíos. Pero los que sí creyeron estaban con los apóstoles. Habían creído el mensaje de salvación. Y Lucas es muy claro en decirnos que las aguas se habían dividido. Había dos grupos bien definidos. Hermanos, meditemos nosotros de qué lado estamos. Pensemos nosotros, mi vida, mi situación, mi vida cristiana, mi vida de fe, ¿de qué lado está? Hermanos, nosotros no podemos ser neutrales. No hay una tercera alternativa, no hay una tercera opción. O creemos o estamos en desobediencia y en rebelión. ¿Amén? O creemos y tenemos vida eterna, o no creemos y tenemos la condenación, como la palabra lo dice. Hermanos, quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 25, y en palabras de Jesús, vamos a leer lo que Él dijo con respecto a los que creen y a los que no creen. Mateo capítulo 25, por favor, versículo 31 al 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 25,
¿Lo tiene? Capítulo 25, lea conmigo por favor. Verso 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Hermanos, la escritura es clara. Cuando Cristo venga, va a haber dos bandos definidos: los que creyeron y los que no creyeron. Porque Jesucristo ya lo había dicho: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Hermanos, y por más poderoso que el mensaje fuera, por más poderoso que el mensaje que Pablo y Bernabé predicaron fue, las aguas se dividieron. Hubo oposición de parte de los judíos incrédulos. Fíjese esto: oposición va de la mano con la incredulidad. Los que no creyeron se levantaron en celos, en ira, en envidia, y empezaron a envenenar el corazón y el alma de los demás. La ciudad estaba dominada por un ambiente muy tenso. Había dos grupos bien definidos en una ciudad que de repente se vio confrontada por la verdad del Evangelio. ¿Amén? Había un ambiente muy tenso y todo llegaría a una situación mucho más difícil todavía de lo que estaba pasando. Vamos a leer el versículo 5 al 7, por favor, y vamos a ver el desenlace de esta historia. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Una vez más, hermanos, la persecución motivó que los siervos del Señor tuviesen que dejar una ciudad y pasar a otra. Pero a diferencia de lo que había pasado en Antioquía, esta vez ellos mismos decidieron hacerlo. Ellos mismos decidieron dejar esa ciudad, ¿sí? Pero en la ciudad anterior habían sido expulsados. Pero esta vez vemos que ellos con sabiduría decidieron dejar ese lugar, habiendo sabido ellos, ¿sí?, que iban a ser perseguidos, enfrentados, apedreados, huyeron a las ciudades vecinas, a Listra y Derbe. ¿Amén? Los judíos y los gentiles que no creyeron, hermanos, dice la Escritura que juntos, unidos, se levantaron y planearon apedrear a los discípulos del Señor. Pero ellos, dice que de alguna manera lo supieron y huyeron a ciudades vecinas. Hermanos, esta huida, este irse de esta ciudad a otra, nosotros no debemos para nada tomarlo como una muestra de cobardía. No fue cobardía lo que ellos hicieron, sino una muestra de sabiduría. No confundamos que ellos huyeron. Bueno, sí, ellos vieron que había problema y se fueron, ¿sí? Huyeron. Eso no es cobardía, sino una muestra de la sabiduría que había en ellos. ¿Y por qué? Porque ellos entendieron que ya no había más nada para hacer en Iconio. Ellos ya habían predicado el mensaje del Evangelio y la respuesta fue que muchos creyeron, ¿verdad? Pero nosotros, al igual que ellos, no podemos hacer nada con aquellos que no creen. Simplemente seguir predicando la verdad del Evangelio. El ser humano, el hombre, va a reaccionar en frente a la predicación del Evangelio. Muchos creerán, pero algunos no creerán. Pero ellos de alguna manera dice que supieron que iban a ser enfrentados y tomaron la determinación de huir, pero no por cobardía, sino por la sabiduría que ellos habían adquirido. La palabra fue predicada, el mensaje se predicó, dice, con denuedo, con valentía. Ellos mostraron a Cristo de tal manera que muchos creyeron. Otros no creyeron. Y vemos los resultados. Reaccionaron con violencia, pero de alguna manera el Señor los guardó de esos ataques. ¿Amén? Porque la Biblia no registra en este caso que ellos recibieron lo que los demás estaban planeando. Quizás hoy, hermanos, meditemos en esto. Nosotros, los creyentes de este tiempo, no somos perseguidos de esa manera. Tal vez hoy
no haya gente que quiera apedrearnos por nosotros estar puertas abiertas predicando el Evangelio. Tal vez nadie venga, por lo menos en esta parte del mundo, a querer meternos en la cárcel, ni a azotarnos, ni a castigarnos por hablar de Cristo resucitado. Pero muchos hermanos en este tiempo usan recursos, muchos gobernantes utilizan leyes para tratar de destruir los principios cristianos, para negar la verdad de la Biblia. Amén. Pero cada creyente debe estar preparado para defender su fe y ser sabios, hermanos, al momento de huir del peligro. Cada uno de nosotros como creyentes debemos conocer nuestras propias limitaciones, hermanos, y saber cuándo es el momento justo para huir. No por cobardía, sino por sabiduría. Entendamos que no siempre el que huye es cobarde, sino que muchas veces el que huye justo a tiempo está resguardando su vida, resguardando su integridad. Hay veces que a la luz de la palabra, la Biblia nos demanda huir y no enfrentar la tentación, porque el que cree estar firme, cuídese que no se caiga. Y la Biblia nos da claros ejemplos de que muchas veces huir no es cobardía, sino sabiduría. Amén. Hermanos, meditemos en esto. No todos tenemos la misma capacidad y la misma fortaleza para enfrentar algunas situaciones y debemos alejarnos y ser sabios justo a tiempo. Esto no se trata de ver y de probar lo valiente que somos en frente de las tentaciones. A ver cuánto puedo resistir a la tentación del pecado. Porque muchos que lo han intentado han terminado cayendo presos de la tentación y han terminado esclavos del pecado por querer demostrarse a sí mismos que ellos podían. Hermanos, medite en esta verdad. No siempre el que huye es un cobarde, sino que muchas de esas huidas es una muestra de sabiduría. A ver, un ejemplo muy claro, muy conocido por todos nosotros y un ejemplo que tiene que hablar mucho en nuestras vidas. José, cuando huyó de la casa de Potifar, cuando la esposa de Potifar, cuando la esposa de su amo lo tentó sexualmente, José no fue un cobarde, fue sabio y un hombre temeroso de Dios. Porque José pensó, ¿cómo podría yo hacer tan mal? ¿Y cómo podría yo fallarle a Dios de esta manera? ¿Cómo podría yo ofender a mi Dios? José no pensó si él quedaba como un cobarde. José no pensó si él quedaba mal, si la gente iba a hablar de él. José lo que primero puso en su corazón fue el temor a Dios. ¿Cómo yo ofenderé a mi Dios? ¿Cómo yo he de fallarle a mi Señor? Él me puso en este lugar, Él tuvo un plan, Él tuvo un propósito y Él me abrió puertas en este lugar. Entonces José, ante la tentación que hizo, huyó. Pero no por cobarde, sino porque José era un hombre sabio. ¿Amén? Hermanos, hay un ejemplo muy claro en la palabra del Señor. Dice Proverbios 14:16. Yo te invito a que lo busques, por favor, y que lo podamos compartir juntos en esta mañana. Hay dos versículos en Proverbios que quiero que compartamos juntos, por favor. Proverbios 14:16 y Proverbios 22:3. Proverbios 14, versículo 16, dice la palabra del Señor: el sabio teme y se aparta del mal. ¿Cómo dice la palabra? El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Fíjese que aquí el escritor de Proverbios nos dice hay dos clases de personas. Está el sabio y está el necio, está el insensato. ¿Qué hace el sabio? Teme. Y ese temor lo hace apartarse del mal. Pero el insensato se muestra insolente, se muestra que todo lo puede, y esa insolencia y esa confianza hacen que caiga en pecado. Fíjese cómo lo refleja el Proverbio 22, un poquito más adelante. Acompáñame ahí a Proverbio 22, versículo 3. Dice el escritor de Proverbios: el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. El que es avisado, en este caso Pablo y Bernabé lo supieron, fueron avisados.
Tal vez el Señor, a través de su Espíritu Santo, puso en su corazón que tenían que huir de ese lugar. Ellos, dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. El que es sabio huye a tiempo, pero el que es necio cree poder soportar la tentación y termina recibiendo el daño. Hermanos, en esta situación de peligro, Pablo y Bernabé consideraron oportuno, consideraron que era lo mejor mudarse a otra ciudad y no quedarse a ser confrontados ni a discutir. Dice la palabra que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso. El siervo del Señor, el que ama al Señor, el que es sabio, no tiene que andar discutiendo. Ellos consideraron que no era el momento oportuno de quedarse para ser enfrentados, ni discutir con nadie, ni querer torcer, ni cambiar la opinión de los que no habían creído. A ellos les bastó que la mitad de la ciudad creyó, que el mensaje fue predicado con valentía y que el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. La obra fue cumplida y ellos dijeron: es tiempo de que pasemos a otro lugar. No podemos hacer nada contra los que no creyeron. Hermanos, en esta ocasión ellos pasaron a otra ciudad, fueron a otro lugar. ¿Pero para qué? Como dice el versículo 7. Volvamos a nuestro texto de Hechos, por favor. Y fíjese cómo termina esta parte del relato. Dice el versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. Hermanos, ellos no fueron a otra ciudad en busca de paz. ¿Se entiende? Ellos no fueron a buscar refugio, a esconderse. Ellos no dijeron: bueno, en este lugar los ánimos están pesados, vamos a un lugar en donde estemos más tranquilos, vamos a escondernos a las ciudades vecinas. No, hermano, ellos fueron a seguir predicando a Cristo. No se acobardaron por la persecución, no se quejaron de lo difícil que es ser cristiano. Pablo, qué difícil que es ser cristiano. Sí, Bernabé, viste que nosotros tuvimos las mejores intenciones y no recibimos lo que esperamos. Hermanos, esto tiene que enseñarnos que no siempre las personas van a reaccionar como vos quieres que reaccionen. Cada vez que nosotros hablemos del Señor va a pasar lo que siempre pasó. Algunos van a creer y van a ser salvos, pero otros no van a creer. Pero la obra la hace el Señor, la salvación, hermanos queridos, es del Señor. Ellos no se quejaron de lo duro que es ser cristiano. Ellos vivieron, hermanos, de tal manera, como dice la Escritura, que no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Y vivir de tal manera los llevó a ser sabios, a huir justo a tiempo, a dejar ese lugar en donde la misión había sido cumplida. Ellos llegaron con una misión, cumplieron la misión. La misión fue predicar a Cristo. Y el mensaje hizo y produjo su efecto. ¿Amén? No se detuvieron a perder su valioso tiempo en discutir ni en aclarar ideas a personas incrédulas. ¿Amén? El Señor hará la obra. Nosotros debemos predicar a Cristo. ¿Sí? Hermanos, esto nos lleva a una tercera meditación. A modo de resumen de lo que hemos visto, una última aplicación para nuestras vidas. Primero, no vivamos un cristianismo superficial de la boca hacia afuera. Seamos auténticos todo el tiempo. Amén. Segundo, no te rindas ante la primera dificultad, sino persevera. Los que perseveran reciben bendición. Los que se vuelven atrás jamás alcanzarán sus objetivos. Tercero, aprende a huir a tiempo de situaciones peligrosas. Huir no es de cobardes, es sabiduría. Y por último, viví de tal manera que cada cosa que hagas honre al Señor. Amén. Vos y yo como cristianos estamos desafiados a vivir de tal manera como hemos sido amados. Porque de tal manera el Señor nos ha amado, que lo que el Señor espera y demanda de nosotros es que vivamos de tal manera que cada persona que esté a nuestro alrededor pueda conocer a Cristo y pueda ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Vivamos de tal manera que honremos al Señor. Perseveremos. No seamos cristianos superficiales que huyen ante la primera adversidad, que ante la primera adversidad se rinden, que ante el primer problema están quejándose de lo difícil que es ser cristiano. Nunca nadie nos dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Es más,
en las Escrituras está el reflejo de que los cristianos perseveraron aún cuando todos estaban en su contra. Aun cuando fueron apedreados, aun cuando fueron azotados, aun cuando fueron puestos en cárceles, ellos siguieron predicando a Cristo. Nada los detuvo, porque ellos entendieron que la palabra del Señor también dice, porque a los que están en Cristo todas las cosas les ayudan para bien. Y porque es necesario que a través de diversas pruebas nosotros aprendamos a perseverar. ¿Amén? Es el mensaje del Evangelio, es la meditación para nosotros en esta mañana. Que nuestro cristianismo no sea tan solo de la boca hacia afuera, sino que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que vivamos honre a Cristo y que exalte el nombre del Señor. ¿Amén? Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a través de nuestra oración le pedimos al Señor que confirme su palabra en cada uno de nosotros y que el mensaje del Evangelio produzca en nosotros frutos. ¿Amén? Frutos de arrepentimiento, frutos de honra, frutos que demuestren en nosotros una obra genuina de salvación. Todos los que creen son del Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana a creer, ¿amén? Para estar en Cristo. Oramos. Padre amado, bendito Dios, Dios de amor y misericordia, en esta mañana, una vez más, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir al trono de la gracia en busca del oportuno socorro, porque en esta mañana nos hemos refugiado en tu palabra, y al refugiarnos en tu palabra estamos en la verdad. Que esta cobertura de verdad en nuestras vidas produzca cambios, produzca frutos verdaderos, frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos en nosotros que muestren que tú has cambiado nuestras vidas y que hoy, Señor, podemos expresar a través de nuestras vidas y de nuestros hechos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando día a día hasta el día de Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra para darte gloria, para darte honra. Y que nuestro cristianismo, que nuestra vida de fe no sea tan solo de palabra, sino de hecho. Que a través de nuestra fe mostremos nuestras obras y que nuestras obras demuestren que nuestra fe es verdadera, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Hazte fuerte en nuestras debilidades. Señor, que tu gracia sea más que suficiente para nosotros. Y que podamos exhibir a Cristo donde sea que vayamos, con quien estemos, en el ambiente más difícil, en el ambiente más duro, Señor, en medio de la oposición, que podamos seguir reflejando a Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias, porque una vez más, Señor, tu palabra ha sido predicada, y es el poder de tu palabra que nunca vuelve vacía, el que va a producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso en este día te damos gracias, recibe la gloria, recibe la honra, encomendamos nuestras vidas en tus manos y te exaltamos, Cristo Jesús. Que tú seas eternamente exaltado, que nuestros labios siempre, Señor, exalten tu nombre y que en nuestras bocas siempre haya una alabanza de gratitud por la obra maravillosa que hiciste por nosotros en la cruz. Señor, te pido que este mensaje produzca arrepentimiento para salvación, que produzca fe en la obra de Cristo y que aquel que escuche, Señor, y que no cree pueda volverse a ti en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra y dejamos todo en tus benditas manos de amor. Te damos gracias, Señor. Amén.